Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva clase con el tema el carácter único en la era de la iglesia. Para poder empezar este tema, pedimos perdón a Dios de cada uno de nuestros pecados. Amado Señor Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados, acciones y omisiones. Y le pedimos humildemente, bendito Señor Dios Todopoderoso, que nos perdone. Confesamos que hemos pecado contra usted. Confesamos que hemos hecho las cosas malas. Pedimos su perdón. Y una vez que hemos recuperado, bendito Señor, con usted nuestra relación, pedimos humildemente que usted nos guíe en esta enseñanza para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias le damos, amado Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El carácter único de la era de la Iglesia. Continuidad y cambio. Dios tiene el propósito para cada creyente. ¿Cuál es el plan para ti? Después de la salvación, de que la dispensación son un marco de referencia esencial. La respuesta bíblica después de la salvación, ¿qué? Reside en los bienes que Dios ha dado de forma específica a la familia real y a sus mandamientos para utilizar estos bienes. La manera cristiana de vivir se clasifica, por lo tanto, en entender cómo en la era de la iglesia es uno de los que cuando se relaciona con las otras dispensaciones. Las dispensaciones orientan al creyente en el plan de Dios en la historia y abren la escritura para aplicar de manera personal y preciosa. Hoy en día muchos cristianos sufren de ignorancia del plan de Dios para la iglesia. Algunos viven bajo la impresión errónea de que el cristianismo, de esa combinación de 10 mandamientos, del Sermón del Monte y algunas normas sociales contemporáneas, sin tener una idea precisa de cómo esos estándares diversos confluyen en una doctrina de las dispensaciones. Incapaces de basar sus bienes en un entendimiento coherente en las escrituras, muchos creyentes exageran el papel de la emoción, de la adoración, en un problema de las dispensaciones también ayudan a explicar. Ellos también asumen los pactos incondicionales de que Dios con los judíos, que se han transferido a la iglesia, ya que Israel ha llegado a ser un entendimiento espiritual sin futuro nacional. Ellos creen sincera, pero erróneamente que Israel y la gloria son un pueblo que el verdadero Israel espiritual es ahora la iglesia. Pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aclaran que en ninguna duda el verdadero Israel, el receptor de las promesas de Dios, no es solo espiritual regenerado, sino también el origen judío. La magnífica fidelidad de Dios le da a la nación de Israel de carne y de hueso. No se puede deducir solo una dimensión espiritual o figurativa. De hecho, una manera de continuidad recoge el punto de vista divino de la historia. Dios percibe todos los eventos como un sistema invisible, cada persona, del cual es esencial para la integridad del todo, pero todas las partes del todo siguen siendo partes distintas. Continuidad y cambio. Mientras algunos teólogos miran todo y ven de las consistencias, otros miran el todo sin ver las distribuciones. La doctrina de la dispensación integra por completo toda la consistencia como la distinción de la continuidad como el cambio. Aquellos que empiezan que Israel fue un mero presagio que Cristo y la iglesia, o por el contrario que la iglesia es el cumplimiento de los pactos divinos con Israel, enfatizan demasiado en la continuidad del plan de Dios. Ellos subestiman de las implicaciones de los cambios de que Dios ha instituido al esforzarse por una buena interpretación en la Biblia que haga el plan de Dios de ser orgánico, consistente, y ellos hacen el carácter de Dios inconsistente. Ahora que la Biblia exige, estos creyentes desean disolver la definición étnica de Israel y liberar a Dios de su obligación jurada para honrar sus promesas a su nación elegida. Pero Dios cumple sus promesas. Él es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a todos los que confían en Él. Los cambios dispensacionales no convocan la integridad de Dios
o la estabilidad en su plan. Los que dan preferencia a la continuidad están predispuestos a buscar recolecciones entre los fenómenos bíblicos. Ellos desarrollan sus sistemas teológicos en su abordaje del lenguaje de las escrituras. La Biblia es una revelación progresiva y es rica en expresiones figurativas, simbólicas, alucinación, metáforas, alegorías, matriz, poetas y tipología. Hay una continuidad de escrituras, ya que el lenguaje del Nuevo Testamento hace eco en el Antiguo Testamento, pero esta resonancia entre los testamentos no justifica la posición de que las personas a las que se dirige el Nuevo Testamento reemplazan por completo a las que se dirige en el Antiguo Testamento. Ellos subestiman que las implicaciones de los cambios de que Dios ha instituido al esforzar por una interpretación la Biblia que haga el plan de Dios sea orgánico, constante, ellos hacen el carácter de Dios inconstante. Cuando, por ejemplo, la iglesia es llamada simiente de Abraham, se establece una comparación con Israel. Tanto Israel como la iglesia son un pueblo regenerado de Dios. Ambos se concentran en la persona de Cristo, pero los dos no son por necesidad lo mismo. En realidad, las diferencias merecen nuestro respeto. La distinción entre Israel y la iglesia exhibe a fondo el carácter de Dios. Esta distinción revela tanto su fidelidad de nación escogida como su justicia de responder el rechazo de Israel mediante la creación de una nueva demostración de la iglesia a un mayor número. Por otro lado, los teólogos que enfatizan demasiado en las distinciones pueden dar demasiado o estar demasiado dispuestos a asignar definiciones concretas e imponer estructuras rígidas a las escrituras. Ellos pueden remover pasajes a su contexto histórico completo, negar comparaciones claras e ignorar lecciones importantes al regresar al reconocer el valor de toda la Biblia como una fuente de aplicaciones a la experiencia cristiana. Esto es una simple cuestión de énfasis, es un argumento académico árido. La idea de que la iglesia es Israel espiritual, por ejemplo, tiene aplicaciones dañinas. Cuestiona que la intención de Dios de cumplir sus promesas, un pacto con Israel y demás pone en duda la capacidad de los creyentes del Antiguo Testamento para entender las promesas de Dios. Pero Dios no juega las palabras, Dios es verdad y veracidad, y Él tiene la intención de comunicar Salmos 23:19, Salmos 33:4. Además, la unificación orgánica de las eras bíblicas tiene a disminuir el énfasis de la escritura, de la doctrina, de la era de la iglesia, Efesios 5:32, haciendo que los creyentes aparecieran menos en el papel especial de Dios para la familia real y la gloria de Cristo. El sacerdocio de la Iglesia de Israel también puede generar un activismo político que puede ser desastroso mientras que los creyentes trabajan por establecer el reino de Dios en la tierra. Solo Jesucristo, no los cristianos falibles, ni Satanás pueden traer el milenio. Cristo lo hará en el tiempo perfecto, el Dios, y no según cualquier calendario humano. Hechos 16 del 1 al 7, Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Durante la era de la iglesia, los creyentes pueden vivir con la confianza que el futuro destaca en las manos poderosas de Dios como él describe en la escatología bíblica mientras se enfoca en la atención principal de su plan para glorificar a Cristo en el presente, en la dispensación. El plan de Dios es la palabra en la era de la iglesia, no debe ser dejado de lado por las ambiciones y frustraciones y arrogancias de muchos cristianos para reformar o rehacer el mundo del diablo.
Los cristianos no deben investigar o unirse a cruzadas para bloquear el mundo. Sin duda, el cristianismo es responsable de ser un ciudadano ejemplar bajo la institución divina de la identidad nacional, pero la iglesia y los estados permanecen separados. Sea cual sea la participación de los creyentes en sus comunidades o en sus procesos políticos legítimos en sus naciones, los cristianos no deben descuidar su llamado esencial, que es lograr su madurez espiritual. La metáfora politeuma. Cuando una palabra aparece solo una vez en la Biblia, nos ponemos alerta. Tal palabra es politeuma, el estatus, los derechos, los privilegios de ciudadanía. Pablo usa esta palabra cargada de implicaciones en Filipenses 3:20. Considerando la ciudad de Filipos en tiempos de Pablo, escribió la epístola. Para la palabra crea una metáfora brillante para los privilegios de los creyentes en la era de la iglesia, porque nuestra politeuma, escribe Pablo, está en los cielos. La metáfora politeuma ilustrada las ventajas que asombran a la imaginación. Filipenses 3:20. Una cadena de acontecimientos muy conocidos de tremenda fuerza de uso que hace Pablo en la palabra politeuma, el asesinato de Julio César, los idus de marzo del año 44 a.C., reavivó la guerra civil latente en Roma. Cuando los asesinos del César no lograron restaurar la antigua República de Roma, dos de ellos huyeron de Roma para consolidar el apoyo a las provincias orientales. Marco Bruto se hizo cargo de la provincia romana de Macedonia, mientras que Cayo Casio Longino, el líder de la conspiración y un experimentado general, tomó el control de las provincias de Siria. Mientras tanto, la oposición de los asesinos del sobrino nieto de César Octavio se alió con Marco Antonio y Lépido para formar el segundo triunvirato. Dos poderosos ejércitos romanos se formaron, uno en Italia y otro en el oriente, cada uno contra casi todos 100 hombres, 100.000 hombres. Una secuencia de maniobras estratégicas puso en contacto con estas fuerzas masivas justo al oeste de Filipos. El ejército republicano combatiendo por Casio y Bruto tenía ventajas tácticas y estratégicas sobre el ejército del triunvirato de Octavio y Antonio, pero la precipitación de Casio y Bruto lo destinaron a una derrota decisiva. Las dos batallas de Filipos que se liberaron durante el periodo de 3 semanas lluviosas de octubre del año 42 a.C. exigieron la última esperanza de la República Romana. Octavio, virtuoso Octavio, que llegaría a ser sin igual el emperador Augusto después de ser derrotado a Marco Antonio en una batalla posterior, conmemoró la victoria estableciendo una colonia romana en Filipos. Un ciudadano romano residente en Filipos gozaba del mismo estatus que de un ciudadano dentro de las murallas de Roma. Los derechos, privilegios y protección garantizadas por la ley romana elevaran la ciudadanía de los romanos muy por encima de sus vecinos. Los ciudadanos romanos en una colonia establecía eventos, por ejemplo, los impuestos locales. La Biblia y muchas otras fuentes antiguas documentan la posición superior de los ciudadanos romanos. Pablo era el único entre los 12 apóstoles, solo él era uno de los ciudadanos romanos y a mera mención de su ciudadanía le traían un trato diferente. Hechos 16, 27, 34. Su libro se libró de muchas palizas, se lo
consideró en audiencias, se lo consideró en acceso al César mismo, Hechos 24 al 26. Hasta sus enemigos respetaban su ciudadanía. En realidad, tan codiciada era la ciudadanía romana que constantemente la guarnición romana en Jerusalén, que no era ciudadano de nacimiento como Pablo, había pagado una gran cantidad de dinero para adquirirla. Hechos 22-28. En la época de Pablo, el término griego para una colonia privilegiada de ciudadanos romanos que implicaba una fuente de todas las ventajas que disfrutaban era politeuma. En el antiguo uso griego, la palabra politeuma implica privilegios, protección para los ciudadanos en un estado de poderosos que reside en una colonia ajena. En el año 507 a.C., los atenienses derrotaron a los beocios y los aliados calcidios. Atenas se apoderó de una parte más fértil de Calcis, llamada la llanura Latenia, dando los aristócratas calcidios habían construido con sus propiedades. Para establecer la influencia ateniense en el territorio conquistado, los gobernantes atenienses cleitenses dividieron este hermoso valle en 4.000 parcelas llamadas cleroi, lotes, porciones o partes, y ahí se estableció un número correspondiente a las ciudades atenienses. Esto era el concepto de colonización en todo y de nuevo. Estos colonos o clerujoía retenían todos los privilegios de Atenas, aunque residían en Calcis. El cuerpo de los ciudadanos residentes en un país extranjero se llegó a conocer como un politeuma. En concreto, la palabra llegó a significar los derechos y privilegios de las ciudades, extendidos desde sus ciudades, extendidos desde el origen y protegidos por ellas. El sistema griego de colonización de los cloísteres, como fue adoptado por los romanos, estableció la metáfora de este politeuma en énfasis a Pablo y a los filipenses. En la época de Pablo, los Filipos eran una ciudad de retiro favorita para los soldados romanos. Era probable que algunos de los cristianos allí fueran ciudadanos romanos. Hechos 16 del 27 al 34. Quizá algunos eran descendientes de los veteranos, de los famosos en las batallas. Sin duda, cada cristiano en Filipos sabía el significado de un politeuma. Ellos vivían con este sistema de privilegio. El uso de esta palabra por Pablo creaba un sistema, una imagen que vivía en sus mentes, en sus oyentes, en una imagen de una posición muy codiciada y popular y superior. Los privilegios de un politeuma romano eran impresionantes, pero apenas empezaba a surgir los insondiables privilegios del politeuma de la familia de Dios. Cada creyente individual de la era de la iglesia posee los derechos y los privilegios del cielo mientras vive en la tierra. Dios nos ha apasionado, nos ha aprovisionado de una manera magnífica y nos ha dado las instrucciones a fondo para que podamos vivir de una manera digna. Efesios 4:1. La conclusión con este estudio de las dispensaciones, por lo tanto, es una introducción a los privilegios de nuestra ciudad celestial. El conjunto de estos privilegios son únicos en la era de la iglesia y determinan nuestra manera de vivir la vida cristiana. La metáfora del politeuma. Vamos a describir de forma breve 10 características. Uno, bautismo en Espíritu Santo. 2, el plan protocolo de Dios. 3, la doctrina del ministerio. 4, la cartera de bienes invisibles. 5, el factor de igualdad. 6, las comisiones reales. 7, la habitación de la Trinidad. 8, la disposición del poder divino. 9,
La ausencia de profecía, 10 héroes invisibles. Algunos de estos privilegios del politema requieren más explicación que otros. Algunos ya han sido mencionados en una discusión corta o iniciativa, una importancia menor. Quizás algunos eran descendientes. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Los espero en la próxima clase. Que el Señor los bendiga grandemente.